Bien, queridos hermanos, vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 55 hasta el 65. Dice así la palabra del Señor. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, mas no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo que es hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más tenemos necesidad de testigos? Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él y cubrir su rostro y a darle bofetadas y decirle: profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. Vemos aquí en esta palabra el juicio del Señor delante del Sanedrín, el sumo sacerdote, y podemos ver cómo a pesar de que le querían condenar y llevarlo a la muerte, no encontraban alguna manera de poder testificar contra él. Venían muchos falsos testigos, pero tenía que, según la ley, haber 2 o 3 testigos para poder condenar a una persona y nunca coincidían, no concertaban. Y esto podemos decir que también es porque el Señor Jesús no tenía pecado. No había manera, si bien estas personas les querían condenar, como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Dios que debía conocer la venida del Mesías, pero el corazón de ellos estaba totalmente apartado de Dios. Por eso el Señor, cuando les hablaba, sus conciencias eran redargüidas de pecado. Se daban cuenta que estaban alejados de Dios, pero eso no lo querían admitir, no se querían arrepentir. Entonces aborrecían al Señor, las palabras que les decía, por eso lo querían llevar a la muerte. Por supuesto que esto ya estaba ordenado y planificado por Dios, que iba a enviar a su Hijo a dar su vida en la cruz para salvar a todo aquel que creyese en Él. Así que vemos que el Señor Jesús, como vivió sin pecado, por eso no podían encontrar ninguna falta en Él. Entonces se ponía muy difícil encontrar algo, alguna condenación para poder llevarlo también delante de Pilato, que era el procurador romano, para poder ejecutar al Señor. Y cuando la cosa se ponía muy difícil, en el versículo 60, hasta el punto que el sumo sacerdote, como dice acá, dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ante esto, el Señor, podemos pensar que la ley decía que si en un juicio alguien era puesto bajo juramento, como el sumo sacerdote hizo acá con el Señor, aquel que estaba puesto bajo juramento tenía que contestar. Eso lo tenemos en Levítico capítulo 5, versículo 1,
si alguno quiere tomar nota de esto, pero ahí el Señor tenía que contestar algo. Ellos se sorprendían porque ante todas las acusaciones el Señor Jesús callaba. Normalmente un acusado se iba a tratar de defender, pero no encontraban nada para condenarlo y tampoco el Señor se defendía. Pero aquí podemos ver más claramente esto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, ahí que Mateo relata este mismo hecho en el versículo 63, dice: mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. El Señor Jesús le dijo que sí, lo que decía el pontífice, el sumo pontífice, era eso. El Señor Jesús era el Hijo de Dios, no solo eso, sino que lo que iba a pasar desde ese momento, que el Señor Jesús estaba siendo juzgado por ello, pero después iban a ver al Señor Jesús a la diestra de Dios, y también que volvía también a juzgarlo a ellos, a juzgar a todos los hombres. Y el pontífice le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Es decir, una conjuración era obligar a alguien a hacer un juramento, poner a alguien bajo juramento. Entonces el Señor les dijo que era el Hijo de Dios. Ahora podemos ver todo este juicio que estaba lleno de ilegalidades, de distintas maneras. No había sido hecho como marcaba la ley, como decía la ley de Dios que debía ser. Por empezar, cuando se hacía un juicio del Sanedrín tenía que hacerse a la luz del día, y esto lo habían hecho en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y lo habían hecho a la noche. Por eso después, aquí mismo, en Mateo capítulo 27, dice el versículo 1: y venida la mañana, entraron en consejo todos los príncipes, los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Es decir, como el juicio verdadero, según ellos, había sido hecho la noche anterior en casa del sumo sacerdote, ahora lo vuelven a hacer a la mañana para que ellos pudieran decir que era un juicio legal. Sin embargo, ya lo habían hecho a la noche, eso y entre otras irregularidades. Así que vemos que es un juicio totalmente injusto contra el Señor. Sin embargo, aquí está, podemos decir, la sentencia final, por lo cual el Señor iba a ser juzgado y condenado por por decir que era el Hijo de Dios. Y podemos decir, bueno, pero esto, por supuesto, era totalmente injusto porque Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos decían que no lo era. Pero lo importante es que esta sentencia, la sentencia final, por la cual el Señor fue juzgado y condenado, tenía que ser así. ¿Por qué decimos que tenía que ser así? Tal vez para entender bien por qué tenía que ser la sentencia así, cómo Dios cuidó que esa sea la sentencia final, tenemos que pensar en la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién era el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Si vemos, vamos a ver primeramente esto para entender por qué esa debía ser la sentencia. Vamos a San Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan capítulo 1, el versículo 1, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se le llama al Señor Jesucristo el Verbo. El Verbo es una palabra que no puede ser pronunciada sin una acción, porque justamente eso es lo que nosotros entendemos por verbo.
una acción. Es decir, cuando Dios obra a través del Verbo. Y el Verbo es el Hijo de Dios. Y aquí dice en el principio, es decir, antes de que todas las cosas fueran creadas, en el momento de la creación. Si leemos el Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice, en el principio era el Verbo, mostrando su carácter eterno. Alguien que es, no necesita ser creado, ya es, como el nombre de Dios, Jehová, que significa yo soy. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Aquí podemos ver, en primer lugar, quién es el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios. Lo principal que nosotros tenemos que entender. El Evangelio de San Marcos también dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Muchas personas no desconocen esto. Piensan que el Señor Jesús era un maestro, era una persona que hizo muchas cosas, de las cuales podemos aprender y podemos aún imitar lo que Él hizo, pero sin entender lo principal, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. También en 1 Juan capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí nos habla de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo. Así que lo primero que tenemos que entender, que el Señor Jesucristo es Dios, pero también es hombre, o fue hecho hombre, como aquí en el Evangelio de San Juan, el versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios eterno, el Hijo de Dios eterno, en un momento fue hecho hombre. ¿Qué significa ser hecho hombre? Podemos decir, engendrado de Dios, hombre. Y esto es una maravilla porque es un milagro, algo que Dios puede hacer, como Él puede hacer todas las cosas, es que Dios puede engendrar un hombre. ¿De qué manera lo engendró? Podemos decir, pensar en la Navidad, ¿no es cierto? Fue engendrado de Dios, pero aún más lo maravilloso es que aquel hombre que es engendrado no es cualquier hombre, es el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando precisamente del Señor Jesucristo. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, a los padres, por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todos, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Nos está hablando del Señor Jesucristo como Dios, pero también luego sigue hablando en el momento que Dios lo engendra como hombre, lo hace carne y viene a este mundo. Y dice, yo te he engendrado hoy, mi hijo, eres tú. Dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Así que dice ahí en Hebreo que el Señor Jesucristo es hecho un poco menor que los ángeles, porque el hombre es una criatura un poco menor que los ángeles, podemos decir, en potencia. Pero cuando introduce al primogénito en la tierra, es decir, cuando el Señor Jesucristo es hecho hombre, el Dios Todopoderoso, sin dejar de ser Dios, es hecho hombre y engendrado por Dios, viene a este mundo y le da la orden a los ángeles que lo adoren, porque los ángeles lo ven y lo ven como hombre. Es hecho hombre, pero no deja de ser Dios. Una maravilla, pero ese es
el Evangelio de Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. Podemos decir, Hijo de Dios, tanto como Dios, tanto como hombre, sigue siendo Hijo de Dios. Por eso, la sentencia tenía que ser esa, la sentencia de condenación según la ley de Dios. Porque ese juicio es totalmente injusto, porque el Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Y esa es la conjuración. Dice, te conjuro por el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, yo soy, claro que lo era. Entonces es inocente de ese juicio. Ahí cuando vemos que el sacrificio de Cristo es un sacrificio sustituto. ¿Por qué? Porque va a sustituir ¿a quién? Al verdadero culpable, que es el hombre. Y el hombre, el pecado del hombre, el pecado original del hombre es hacerse Dios. El hombre quiere ser como Dios. Esa fue la tentación. Eso fue lo que Satanás puso en el corazón de Eva y de Adán, tentándolo para que ellos pensaran que podían ser como Dios, que podían independizarse de Dios. Eso lo leemos en Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, donde se nos relata la caída del hombre. Y se nos dice el Satanás poniendo en duda toda la palabra de Dios, todo lo que Dios les había dicho, y bendecía, de esa manera bendecía al hombre. Le dice en el versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Acá está la tentación. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Esa es la tentación, la misma tentación que se halló en el corazón de Satanás, que era un ángel, el ángel más precioso que Dios había creado, el querubín cubridor, como se nos dice en el Antiguo Testamento. Esto lo podemos encontrar, lo que habla acerca de Satanás en Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, que él quiso ser como Dios. Ese era el pecado. Se halló a causa de su hermosura, se halló en su corazón maldad. Quiso llegar al lugar donde estaba Dios y hacerse igual a Dios. Y ese mismo pecado lo pone ahora, con ese mismo pecado lo tienta al hombre. Por eso dice que en el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Ahí peca, de hecho, Eva y así también Adán. Pero primero pecó en su corazón al evaluar la posibilidad de que ellos podían tener la sabiduría de ellos mismos, de que no necesitaban a Dios, de que podían ser como Dios. Así que vemos que ese es el pecado del hombre. Por eso el hombre está apartado de Dios, porque piensa que puede prescindir de Dios, que no lo necesita a Dios. Y así decide por sí mismo, rechaza la voz de Dios, pero Dios, que es amor, le busca. Por eso le buscó a través de Jesucristo, y aquí vemos que la sentencia tenía que ser esa, que después ellos le decían a Pilato, siendo hombre, se hace Dios. Por supuesto, después Pilato le condenó por otra razón, porque los romanos tenían muchos dioses y no le iba a preocupar que esa condena. Le condena por hacerse rey. Los judíos lo llevan a Pilato diciendo
que Jesucristo se decía el rey de los judíos. Por supuesto, para que así se hiciera, como le decían, enemigo de César. Tenía que tener una condena para ellos y otra condena para Pilato. Pero el deseo de ellos era que el Señor Jesucristo muriera. Así que aquí vemos que la cruz tiene un carácter sustitutivo, porque el Señor Jesucristo, como hombre, tenía que ir a dar su vida en la cruz, a ponerse en el lugar del hombre, a sustituir al verdadero culpable, que es el hombre. Así que vemos aquí cómo en los detalles, en todo lo previo a la crucifixión, podemos encontrar la obra de Dios perfecta, todo en perfección, para llevar al Señor Jesucristo a la cruz, donde iba también a darnos la salvación. En 1 Pedro, capítulo 3, también podemos leer el capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, una sola vez. ¿Por qué una sola vez? Porque es el sacrificio suficiente, de un valor para el Padre. El Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, engendrado por Dios, de un valor infinito para el Padre. Pero ese sacrificio de tanto valor fue hecho, como dice en la carta a los Hebreos varias veces, una vez y para siempre. Una vez padeció, una vez por los pecados, el justo por los injustos. Señor Jesucristo, completamente justo, ahí se pone en el lugar del injusto, de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Podemos leer otro pasaje en la carta a los Gálatas, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: mas venido el cumplimiento del tiempo. Había un tiempo que el Señor Jesús iba a engendrar a su Hijo, el Padre iba a engendrar a su Hijo y enviarlo a dar su vida. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. Aquel verbo fue hecho carne y hecho súbdito a la ley, puesto como hombre debajo de la ley de Dios. ¿Para qué? Para ser condenado por esa ley, en su naturaleza humana. Y con este propósito, versículo 5, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Para los que redimiese, quiere decir para rescatar. La palabra redimir significa rescatar pagando un precio. ¿Qué precio pagó el Señor? El precio de su sangre preciosa que fue derramada para deshacimiento del pecado, como dice también Pablo a los Hebreos, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así Él, pagando el justo por los injustos, para limpiar al injusto y justificarlo por ese sacrificio del justo por los injustos, para salvarnos a nosotros. Y dice, como dijimos, hecho de mujer. Ahí podemos decir también, ¿no? Como dijimos, como hecho de mujer, como Dios engendra a un hombre a través de la engendración hecha a una mujer. Podemos pensar en la Navidad, ¿no es cierto? Ahí cuando el Señor Jesucristo envía al ángel para anunciarle a María que de ella iba a nacer el Mesías. Y entonces María se pregunta, ¿no? ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y entonces la respuesta del ángel:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Es decir, el poder de Dios iba a tocar ahí, iba a engendrar en el vientre de María al Hijo de Dios. Por eso le dice también, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, un ser completamente santo, que Dios lo puede hacer, para venir a reemplazar a los injustos, en el lugar que los injustos merecían, que era la cruz. La cruz es hecha maldición. También Pablo nos dice ahí en Gálatas, Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. No que la ley era maldita, sino que la ley nos hace malditos a nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros, maldición, a causa del pecado. Y también dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Gracias al Señor por este sacrificio y gracias al Señor porque sufrió la cruz, soportó todas estas cosas, se sometió a ese juicio totalmente injusto, pero él sabía que tenía que ir a la cruz. Vemos después, volviendo a nuestro pasaje de Marcos, los sufrimientos del Señor. Recordamos que había estado en Getsemaní agonizando y pidiéndole al Padre, como escuchamos también el domingo pasado, que le diera la fuerza para poder llegar a la cruz. Y ahí después de esto, de esta agonía, ahí sufre ese juicio en donde se le aplica toda suerte de burla y de escarnio al Señor Jesucristo, todo vituperio, luego que es dicha la sentencia, culpado es de muerte, en el versículo 65, y algunos comenzaron a escupir en él y cubrir su rostro y a darle bofetada, a tratar de ridiculizar al Señor Jesús. El Señor Jesús soportó todo, como dice Pablo a los hebreos, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza, menospreció todo esto, porque él sabía a dónde tenía que llegar, a la cruz. En la carta a los Romanos, capítulo 5, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, de consiguiente vino la reconciliación. A través del sacrificio de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. La Biblia dice que todos pecaron, todos hemos pecado, pero por uno, por el Hijo de Dios, el Dios hombre, viene la reconciliación. Versículo 13, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Por eso la ley, y por eso Cristo tiene que ser condenado por la ley de Dios, y la sentencia tiene que ser la que pendía sobre el hombre, que quería ser, que quiso ser como Dios. Por eso somos así, por eso nos cuesta. Dios nos tiene que venir a buscar y a hablar con paciencia para que nosotros oigamos su voz, porque naturalmente no queremos acercarnos a Dios. Versículo 17, porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. ¿Qué nos dice esto? Que por un delito de un hombre, de Adán, así vino la condenación a todos los hombres, porque todos estamos bajo condenación.
a causa del pecado. El pecado y nuestra condición, no solamente lo que nosotros hacemos mal, sino lo hacemos mal por nuestra condición de pecado. Así el pecado, dice, pasó a todos los hombres. Pero Dios no lo dejó así, sino que vino la justicia de Dios. ¿Quién fue ajusticiado? Cristo, en tu lugar y en mi lugar, para que nosotros, creyendo en ese sacrificio, podamos ser justificados por su justicia y por la gracia, que es el favor inmerecido de Dios para cada uno de nosotros, para justificación de vida. Así que por esto, por creer en el sacrificio de Cristo, soy salvado. Soy salvado, no importa mi condición de pecado. A través de la fe en Cristo, a través de creer en esto. El hombre no tiene que hacer nada para obtener la salvación. No puede hacer nada porque tiene pecado. Entonces necesita creer en el sacrificio propiciatorio de Cristo y expiatorio. Propiciatorio quiere decir que fue un sacrificio agradable a Dios. Agradable porque ahí estaba completamente cumplida la justicia de Dios. Por otro lado, tuvo que sufrir también el Padre al dar a su Hijo, al derramar su sangre, un sacrificio expiatorio. Quiere decir, para limpiar el pecado, para quitar y deshacer el pecado a través de la sangre de Cristo. Así que, arrepintiéndonos de nuestro pecado y creyendo en Él, somos justificados delante de Dios. Tenemos la salvación. Si alguien está escuchando esta palabra, crea hoy en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y crea en Él, porque si desechamos el sacrificio que Dios puso por el pecado, ya no hay forma de llegarnos a Dios. Cristo envió su Hijo y creyendo en Él somos justificados. Pero también aquí la carta a los romanos nos dice, bueno, en el Evangelio, en el versículo 1 del capítulo 6, dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Después de entender que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, pero sí creyendo en Cristo. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra vida una vez que hemos entendido el sacrificio de Cristo? Podemos decir, bueno, ya estoy salvado, ahora, dice, puedo seguir pecando, total, tengo la gracia de Dios. Pero dice acá Pablo, ¿no es cierto? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Dice, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto, tal vez alguna persona puede decir, bueno, yo quiero creer en Cristo, pero yo soy muy pecador y no creo que pueda llevar una vida agradable a Dios. Pero acá Dios me está hablando, primero me habló en el capítulo 5, de que la salvación es a través de la fe en Cristo, pero aquí en el capítulo 6 me habla también que a través de la fe, creyendo en la obra que Cristo hizo, cómo mediante su poder venció el pecado y venció a todos los enemigos espirituales. Él tiene el poder también para cambiar el corazón del hombre, para hacerlo convertir del pecado a una vida de santidad. Así que Dios me da la fe, primeramente para creer en ese sacrificio precioso, para darme vida eterna, para salvarme para toda la eternidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijo el Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que, querido amigo, si estás escuchando esto, cree en Jesucristo ahora para vida eterna, para salvación. Y no te preocupes, porque Cristo cambiará tu vida. Porque acá nos dice también en el capítulo 6, el versículo 6, lo que tú y yo tenemos que saber. Dice, sabiendo esto, en la fe que Dios nos da es una fe racional, una fe que apela a la razón.
que nosotros tenemos que saber lo que Dios nos dice. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. ¿Qué quiere decir? Mi viejo hombre es mi vieja naturaleza, mi naturaleza de pecado. Dios me dice que cuando yo creo en él, me da una nueva criatura, me hace un hombre nuevo, conforme a la imagen de Cristo. Me da el Espíritu Santo en el corazón y me hace una persona nueva. Pero a su vez el viejo hombre, que es lo que a mí me lleva a pecar, yo tengo que saber que el Señor Jesucristo lo llevó y lo mató en la cruz. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él. Así que, si tú piensas que porque eres pecador no puedes acercarse a Cristo, estás equivocado, porque Dios te dice que quiere y puede cambiar tu corazón, porque ahí en la cruz el Señor derrotó completamente, no solamente al pecado, sino a ese hombre, a ese viejo hombre, a nuestro corazón pecaminoso que nos lleva al pecado. Entonces, nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, fue muerto. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Así que yo puedo, por la fe, ser salvado y también por la fe puedo ser santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Cambiado. Dios quiere no solamente salvarme, sino cambiar mi corazón. Y para nosotros también que somos hijos de Dios. Muchas veces decimos, no puedo seguir al Señor, porque tengo pecado. Pero tengo que saber esto, como dice Pablo, sabiendo esto, que Dios tiene el poder. Así que por fe soy salvado y por fe soy santificado, a fin de que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si yo no quiero servir al pecado, aunque mi propio corazón muchas veces brota de mi corazón, mis malos pensamientos, mis malos sentimientos, Dios tiene el poder. Si yo creo esto, que Cristo llevó todo ese deseo de pecar, todo mi viejo hombre lo llevó en la cruz y justamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Vamos a ver también en 1 Pedro 2:24, es donde se nos dice, el cual mismo, hablando del Señor Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En su cuerpo sobre el madero, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a leerlo. 1 Pedro 2:24. Dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siempre el propósito de Dios para nosotros, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dios tiene el poder. Si yo pongo la fe en Jesucristo y este crucificado, si yo clamo a Él mediante la oración, Señor, dame el poder para vivir a la justicia, como dice acá, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Cristo, Hijo de Dios, perfecto Dios, hombre, se hizo hombre para ser herido, para ser muerto. Alguien tenía que morir a causa y en lugar del hombre por el pecado. Cristo lo hizo. Sobrellevó la muerte para darnos la vida. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer con el mensaje precioso que Dios da a todo hombre para que crea en Él? No dejes de aceptar a Cristo hoy en tu corazón para vida eterna y para nosotros, para los que somos sus hijos, que podamos también, así como un día Dios nos dio la fe para creer en Él para darnos la vida eterna. También el Señor nos quiere dar la fe para tener una vida de victoria sobre el pecado.
porque en Cristo crucificado está todo el poder para vencer nuestra vieja naturaleza y el pecado. Quiera el Señor que hoy podamos poner toda la fe en el Hijo bendito de Dios, que sobrellevó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora está a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Bendito Señor, que nos dio la vida de Dios para cada uno de nosotros. Señor, nos pueda bendecir. Amén.